Y bueno, me complace presentar a una de las coordinadoras de las jornadas, que junto con el Museo del Greco, y en este caso procedente de la Universidad de Grenoble los Alpes, ha conseguido que se hayan estructurado y conformado estos 2 días de ponencia sobre equipo crónica. Marion Le Corre Carrasco es actualmente catedrática de Estudios Hispánicos en la Universidad de Grenoble Alpes. Su área de investigación son las artes visuales hispánicas, incluyendo pintura, cómics y murales. Publicó artículos dedicados a Goya, Velázquez, El Greco, Sorolla, Herman Braun Vega, Equipo Crónica, Miquel Barceló e Inti, entre otros. Que ya va, madre mía. Que con estos ya estaba perfecto. Cuenta con una previa colaboración con el Museo del Greco de Toledo, con un ciclo de videoconferencias que había organizado desde el Instituto Cervantes de Lyon en 2021. Y en las actas del evento participaron el antiguo director, Juan Antonio García Castro, y Pilar Rubiales, conservadora del museo entonces, sigue siendo conservadora, pero ya no en el museo, comisaria de aquel evento. Marion, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y no solo para la ponencia, sino para haber coordinado junto con José Luis Rus y Teresa Millet estas jornadas. Y bueno, pues cuando quieras pasamos a escucharte. El título de su, Inversión de propaganda visual, desvíos barrocos en equipo crónica, es la ponencia que va a tener lugar a continuación. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estimada señora directora, estimado señor comisario, estimada y estimados colegas académicos, estimado público, es un placer y también es una gran ilusión ver concretarse aquellas jornadas científicas, y les agradezco entonces mucho, claro, al Museo Greco y a la Real Fundación el recibirnos para aquel broche de oro, que así lo llaman en la presentación en el sitio internet del museo, el broche de oro a la exposición El Greco is Different. Ante todo, quisiera darles las gracias en particular a aquellas personas que participaron en la concepción de estas jornadas. Y les voy a citar como si esto fuese una película, ¿no?, en orden de aparición en la pantalla de mis recuerdos. Y quería citar primero a Pilar, que acabas de citar, Pilar Rubiales, que solía trabajar antes aquí en el Museo Greco y con quien había hablado primero de este proyecto de reunir a Greco y equipo crónica en Toledo. Luego también mencionar a Teresa Millet del IBAM, que se ha involucrado con mucho entusiasmo en nuestra aventura colectiva y que permite ensanchar los horizontes y el diálogo gracias, a tu presencia hoy y la participación de tus excepcionales invitados mañana. Gracias a José Luis, por supuesto, que junto con todo el equipo del museo montó esta preciosa exposición El Greco is Different, gestionó toda la logística y sabemos lo pesado que es de las jornadas, y aporta sus habilidades como comisario y su amable dinámica personal como individuo, ¿no? Gracias también a ti, Rosa, por tu apoyo institucional tan eficiente como cordial y simpático. Muchas gracias. Y repito, a todo el equipo del museo también, muchísimas gracias a ustedes. Y tampoco olvido mi centro de investigación, que has mencionado, el Instituto de Culturas e Idiomas de la Universidad de Grenoble Alpes, que también nos acompaña en este proyecto. Y por lo demás, me emociona mucho tener la oportunidad de encontrar a todos los reconocidos, famosos y expertos, ¿no?, como Ricardo, que acaba de llegar, cuyos trabajos he leído con mucha dedicación e interés en el marco de mis propios trabajos. Y de antemano me alegro mucho de los nutridos intercambios que sin duda vamos a tener en torno no solo al Greco, sino también al equipo crónica. Bueno, estas son las palabras liminares y ahora entro en el tema de mi conferencia: Inversión de propaganda visual, desvíos barrocos en equipo crónica.
me tocaba presentar, bueno, decir unas palabras de presentación sobre el mismo equipo Crónica, de acuerdo contigo, José Luis, para recordar quiénes eran. Es un grupo, en realidad son 2 personas. Primero trabajaron con Joan Antoni Toledo, pero esta colaboración solo duró un par de meses y luego Toledo se apartó del grupo. Y entonces este equipo lo conformaban Rafael Solbes y Manolo Valdés. Y los límites cronológicos corresponden con el inicio de su colaboración y, desgraciadamente, la muerte de Solbes en 1981. Pues este es entonces el equipo Crónica, colectivo valenciano, y el término de equipo tiene todo un sentido en este momento de cómo concebían el arte, que no era como la expresión individual de un artista tipo mito romántico del genio, sino más bien una obra colectiva, ideológica y siempre muy comprometida. Para dar unas características de su estilo, y bueno, es una versión muy simplificada, claro, de lo que es en realidad toda la obra de Equipo Crónica. Es una obra, un estilo que se caracteriza por un lado, esta influencia de la serigrafía y del pop art que acabas de citar en tu presentación, es decir, un estilo de una paleta cromática muy reducida, contornos muy delimitados y un hiperrealismo obvio, por una parte, esta influencia entonces de la serigrafía y del pop art, y por otra parte, este proceso de la intericonicidad que califica el arte de Equipo Crónica, es decir, que son artistas que siempre se basaban en imágenes, que retomaban, y entonces, claro, el interés es entender qué selección de imágenes hacían y luego cómo volvían a interpretar estas imágenes. Otra característica es que Equipo Crónica también tenía toda una labor de reflexión estética, que no solo eran artistas que practicaban el arte, sino que también se dedicaban a reflexionar sobre qué es el arte, qué es la pintura. Entonces, a modo de ilustración sobre este tema, puse esta fotografía en la que observamos al equipo hablando en su taller junto con Tomás Llorens, que fue un teórico de la imagen clave del momento, y juntos iban elaborando sus teorías sobre qué es la imagen, qué es la pintura y cuál es el papel de un artista. Como lo apuntó Ricardo Marín Viadel, en una de sus obras de referencia sobre el Equipo Crónica, señalaba que su pintura se produjo en función de la historia y de la teoría de la pintura. Esto es fundamental a lo largo de su trabajo. También entre los teóricos que podemos citar y que trabajaron junto con el Equipo Crónica está el historiador que ha citado, Valeriano Bozal, que también participaba en estas charlas estéticas sobre cómo vamos a organizar nuestra pintura. Y última característica que quería señalar es que Equipo Crónica solía trabajar a base de una producción serial, es decir, que se acercaba a un tema, lo iba reflexionando, utilizando y produciendo obras sobre el tema, y luego se pasaban a otro tema. Entonces, casi toda su obra se articula en torno a estos títulos, que son series que producían, e incluso venían estas exposiciones dedicadas a las series con texto programático que explicaba la meta artística de cada una. Bueno, esto entonces para presentar al equipo. Y entró entonces en el propósito de esta inversión de la propaganda visual. Y lo primero que tengo que hacer es demostrar cómo funcionaba esta propaganda visual en este contexto de los años 60-70, cuando se expresaba el arte del Equipo Crónica. Recalcar aquí que se inventaron
en este momento del periodo franquista, tradiciones y se exaltaba como un pasado mítico basado en el imperio de los Austrias para defender una pseudohistoria y grandeza eterna promovida por el nacionalcatolicismo. Se trataba entonces de remodelar la cultura nacional y también inspirarse en el brillo de este periodo de esplendor imperial, pero también del barroco. Por ahí va el tema de la pintura barroca. De esta forma, la pintura del siglo de oro se explotó como una galería iconográfica de promoción para la exaltación de la idiosincrasia española, sobre todo pensada desde los vencedores. Es lo que pretende ilustrar esta fotografía en mi diapositiva, es cómo se ponía en escena esta herencia pictórica aquí a base de una fotografía de promoción de Franco en el Prado, y entendemos que en esta imagen lo importante no es el decorado, sino el protagonismo del dictador. Pasa lo mismo con este tipo de documentos que se puede encontrar en el sitio internet del Prado, su apartado dedicado a la memoria audiovisual del museo, en el que reproducen un extracto de un nodo del año 1961, en el que se promocionaba una exposición internacional organizada en el Prado, titulada Velázquez y su época. Pero lo interesante, si quieren mirar este vídeo, es que, como en el ejemplo anterior, lo que se expone no es en sí el arte de Velázquez, que apenas se observa al final en las imágenes del nodo, sino toda la puesta en escena del valor de esta galería de miembros del régimen que están ahí para promocionar este pasado mítico que van exaltando. Y para recuperar nuestro tema de Equipo Crónica, comentar esta obra de 1973, que es una obra en la que Equipo Crónica se inspiró en un retrato que estabas citando antes también, un famoso retrato de Felipe II, de Sofonisba Anguissola, que está en el Prado, pero lo que hicieron Solbes y Valdés, en este caso, fue enfatizar todo el proceso de cómo se manipula la imagen para que sea un elemento decorativo y un elemento del discurso de propaganda del régimen. Entonces, en vez de reproducir el retrato de Anguissola, lo que hacen es añadir estos elementos, estos artefactos pictóricos del marco, que forma parte aquí de la obra y que señala esta artificación de la obra. Este concepto de artificación lo desarrollaron en particular Natalie Eynick y Roberta Shapiro, sobre todos esos procesos que permiten separar la obra de arte del presente, es decir, enfatizar la diferencia entre la ficción y el presente. Y los recursos que utilizaron aquí fue este marco y también la puesta en escena del museo con el cordón y el poste, para recuperar esta idea de una muestra. En este caso, como en el caso de la exposición dedicada a Velázquez, entendemos que lo que importa no es tanto la obra, sino cómo recordar su pertenencia a un pasado mítico. Sobre este tema, para citar a Valeriano Bozal, él señalaba cómo se utilizaba una recuperación de motivos conocidos de la pintura española del siglo de oro para implicar también una extensión de estas imágenes, de consolidación de imágenes de los medias, que eran como imágenes al alcance de todos los españoles y que se habían reproducido incontables veces y forman parte de una historia visual, pero también de una historia política, social y cultural de nuestro país. En su formar parte dan un sentido a la historia, un sentido del que se reclamaban los gobernantes y defensores del imperio, de la España de los Austrias y de la tradición.
bueno, explica Bozal en este texto que Equipo Crónica en este contexto lo que hace es recontextualizar para hacer evidente el semejante reclamo que es consecuencia de un proceso político. Pues entonces, si así funcionaba esta propaganda visual, lo que intento demostrar ahora es cómo, a su vez, Equipo Crónica intenta cambiar, modificar esta propaganda para denunciar sus procesos. Y entonces, lo que voy a utilizar, sobre todo, es una parte muy pequeñita de toda la producción de Equipo Crónica, porque, como lo decías antes, estas obras las encontramos sobre todo, no exclusivamente, sino sobre todo en la serie de la recuperación. Entonces, claro, todo lo que voy a explicar es una parte muy breve de la obra de Equipo Crónica. Entonces, intento construir la conferencia en torno a estos desvíos barrocos en Equipo Crónica, basándome en 5 categorías de estos desvíos, basándome esencialmente, pero no exclusivamente, en la selección que realizó el equipo curatorial del Museo Greco. Y para seguir entonces con el hilo de esta imagen de ilustración, el primer desvío sería cómo Equipo Crónica ponía en escena el poder, cómo denunciaba, mejor dicho, esta puesta en escena del poder, utilizando tanto el primer plano como el decorado. Y el primer ejemplo, claro, es este de la antesala que ya has citado, y que combina lo que aparecía aquí sí, al pie de esta diapositiva, lo que Llorens ha llamado una irónica yuxtaposición. Has hablado también de figuras recortadas. Pues claro, este desajuste anacrónico es la base misma de este mensaje que pasa por este proceso. Sobre esta imagen, por ejemplo, nuestro colega Jesús, que estará presente mañana, escribe que son cuadros como este, que hacen referencia a la crueldad de la represión en el régimen, y califica este cuadro de una pintura o una obra emblemática, porque la ironía encerrada en esta obra se produce en la confrontación de la elegancia, nobleza y tranquilidad que transmite el personaje del Greco con el puño americano que tiene sobre la mesa un objeto que pervierte y contradice aquellas cualidades. La mesa impoluta del despacho, que podría pertenecer a cualquier empresario o funcionario de la administración de los años 60, muestra la frialdad del aparato burocrático del régimen y muchos de sus métodos corruptos y violentos amparados por el sistema. Este es el comentario de nuestro colega Jesús Ruiz Vago sobre esta imagen. Y a continuación, para seguir con este tema del primer plano y del decorado, en primer plano también encontramos a estas figuras en otra obra famosa del Equipo Crónica. Las estructuras cambian y las esencias permanecen, en la que pues, Equipo Crónica utilizó todo un par de referencias muy conocidas de esta galería del siglo de oro, incluyendo también a Goya, con aquí Greco, Zurbarán, 2 obras de Velázquez y esta de Goya. Y lo que estaba haciendo aquí el equipo era recordar en el decorado este presente del régimen franquista en su etapa de los tecnócratas que pretendieron modernizar el país, y entonces a base de este decorado el equipo ponía en primer plano estos personajes sacados de la galería iconográfica manipulada por la propaganda del régimen, y señalar el desajuste visual, el anacronismo, y claro, denunciar esta propaganda que se hacía.
Esta puesta en escena puede basarse en una inversión compositiva, poniendo en el fondo, en el decorado, la imagen del siglo de oro y utilizando en primer plano una imagen de la actualidad. Es el caso en Paseos por Toledo, que si consultamos la obra de Jesús Urrizbago, nos enteramos de las fuentes utilizadas por el equipo Crónica, bueno, sobre todo, bueno, claro, el paisaje del Greco lo reconocemos, pero la fotografía de actualidad tenemos todas las referencias reseñadas en la obra de Jesús, y entonces lo que hicieron en este caso es satirizar, ridiculizar otra vez esta propaganda visual que machacaba con todos estos discursos, ruedas de prensa o inauguraciones que también citabas antes, y cómo crean este desajuste con el fondo de este discurso permanente sobre la herencia de la España de los Austrias. El segundo desvío que quiero señalar se puede relacionar con el tema de la cultura visual y de la sociedad de consumo que empezaba a desarrollarse en la España de los años 60, como puede ser el caso en este barroco español, bueno, cuyas referencias aquí tienen, ¿no?, tanto del Greco, Velázquez, Goya otra vez, y un poco de pop estadounidense. Pero el interés aquí en esta imagen es notar esta recuperación del tema del género de la naturaleza muerta en el primer plano, que recuerda pues esta composición barroca por excelencia. Luego esta galería otra vez de personajes totalmente, bueno, como lo decías antes, recortados, yuxtapuestos, que crean como una isotopia incoherente, pero que en sí tiene su propia narrativa. Y otra vez recalcar el desajuste anacrónico entre estas imágenes y las otras, y cómo, claro, el resultado lo satiriza. Y, por ejemplo, Michel Dalmas, sobre esta imagen, escribe y comenta que son figuras que constituyen un pretexto para demostrar la capacidad de ficción que tiene cada obra de arte, para transformar los iconos cuyo valor ha sido alterado por una representación y una difusión excesivas y sin criterio, para desmontar los mecanismos que mitificaron ciertas obras. Y sobre este tema de la sociedad de consumo también existen estas imágenes famosas del equipo Crónica, como las meninas en el chalet, en el que el equipo se basó en un extracto de un folleto publicitario de una tienda valenciana, y luego a partir de esta imagen recuperó las figuritas de las meninas, la infanta, tenemos también el perro, e incluso está el aposentador en el fondo de manera muy graciosa, como siempre lo hace equipo Crónica. Y aquí lo que se ejemplifica es el desajuste entre esta pretensión de la etapa tecnocrática del régimen franquista sobre una apertura hacia cierto bienestar, radicado aquí en este desarrollismo de los años 60 y 70, y seguir enseñando el desajuste y el mantenimiento de estas figuras que recuerdan cómo el régimen ocupa todo el espacio cultural por su propaganda. Lo mismo pasa con esta obra que el equipo Crónica tituló El recinto. Estamos otra vez con las meninas, pues solo el espacio, el marco espacial de la obra, y ya no queda casi nadie. Equipo Crónica, bueno, borro a todas las personas para poner en el centro
Esta lavadora que sin embargo lleva, no sé si se aprecia el detalle, la Cruz de Santiago como si fuese el propio Velázquez. Y pues claro, es una imagen muy de mucho humor otra vez, pero que sin embargo marca el compromiso político de Equipo Crónica, porque aquí lo que podemos entender a través de esa imagen es cómo esta etapa de tecnócrata pretendía afirmar que lo esencial para España era buscarse este bienestar doméstico, ocultando totalmente el resto. Y creo que el vacío de esta imagen es como una metonimia del vacío político, cultural, intelectual que imponía la dictadura. Bueno, el tercer elemento que quería destacar se relaciona con lo que acabas de presentar sobre Spain is Different. Aparte de esta imagen Viva Castilla y Ole, que claro, pertenece a esta serie de la recuperación y recordemos que esta serie se realizó en el contexto, como lo decías, de la campaña del Ministerio de Información y Turismo. Entonces, claro, tenemos ecos de esta apertura, pero con matices de autocrítica, de sátira, como siempre es el caso en la obra de Equipo Crónica. Es decir, que aquí recuperamos estas figuras tan famosas y solemnes, y Equipo Crónica añade unas flores por ahí, unas flores por allá, que recuerda también el ambiente hippie de estos años 60, que crea como unas imágenes muy graciosas que pretenden también seducir a las nuevas generaciones. Y bueno, aquí tenía previsto citar a tu última cuota de Jesús Ruiz Vago, porque precisamente señala cómo va recuperando esto y se dirige por este lenguaje a las nuevas generaciones. Es decir, que está el equipo compaginando tanto este imaginario iconográfico como las nuevas pretensiones de comunicación dirigiéndose a nuevas generaciones. Bueno, aquí era el catálogo de fuentes hecho por Jesús, pasó esto. Y me quedan entonces dos desvíos que exponerles. Uno acerca de la cultura pop, es decir que para comentar esta obra que también citabas, lo que quería señalar es que en algunas de sus obras, a lo largo de este periodo de la serie de la recuperación, Equipo Crónicas seguía pensando en cómo iba a construir sus cuadros y lo que significaba la imagen y la pintura para el equipo. Y entonces, para tampoco dejarse encerrar en una etiqueta de un grupo español de lo español, empezó también a abrirse a otro tipo de imágenes, como fue el caso acercándose a la cultura popular e incluyendo a figuras de los cómics, por ejemplo, de la cultura pop en general, como en este happening. Imagino que este tema también lo va a profundizar mañana Jesús, así que solo doy unas pistas, pero es interesante señalar la lucidez creativa que tenía el Equipo Crónica, es decir, que a partir de este repertorio que había construido como una marca propia en el inicio de esta serie de la recuperación, empezó, sin embargo, a abrirse a otro tipo de galería, incluyendo en este caso a protagonistas de la cultura pop, con esta obra, que es como un mosaico compositivo, una multitud que totalmente va saturando el espacio compositivo, insertando también globos, recuperando esto de la cultura del cómic, y
También señalar que la obra en la que está pensando esta imagen, la del entierro del señor de Orgaz, en sí, bueno, ya lo sabéis, estas son cosas que vamos aprendiendo o redescubriendo, era un anacronismo en sí, porque cuando se le encargaron la obra al Greco, en 1586, si no me equivoco, él tenía que pintar un milagro que se había desarrollado como hace 2 siglos antes, y lo pintó utilizando la moda de su época. Entonces, visualmente ya él estaba utilizando un anacronismo visual que al fin y al cabo lo que está haciendo Equipo Crónica aquí es pues actualizar el anacronismo, no sé si se puede decir así, pero eso es. Y la apertura siguiente que quería señalar sigue, creo, la misma estrategia de comunicación visual de Equipo Crónica. Es decir, que en su voluntad de seguir creando su propia imagen, su propia marca visual, iniciaron esta apertura, por un lado, a la cultura visual, como lo acabo de señalar, y también una apertura hacia la vanguardia europea del momento, citando a otras fuentes, no solo las españolas, sino a otras figuras claves de la historia del arte occidental en general. Por ejemplo, es el caso cuando citan a autores estadounidenses del pop, y es el caso también en esta obra de la exposición de El Greco is Different de Suma Artis, cuyo título remite a esta herencia de la historia del arte. Lo que tenemos en esta obra es como una galería de autorretratos de los principales o unos autores claves de la pintura occidental, y son autorretratos, es decir, que son personajes que están mirando al espectador. Entonces, son personajes admonitores que están mirando a los ojos al espectador para señalarle también que se trata de una obra reflexiva. Estabas citando al final de tu ponencia el carácter especular del arte, y claro, también esto es una característica del arte barroco, es decir, que en muchas obras del arte barroco, no solo en la pintura, sino también en la literatura, los autores pretendían invitar el lector, el espectador, a reflexionar sobre qué es este modo de expresión creativo que estoy utilizando. Y, por supuesto, el autorretrato interroga, cuestiona directamente al espectador sobre quién soy como pintor, cómo me pinto a mí mismo, y qué significa sobre la idea que tengo de la teoría de la imagen. Y bueno, esto para seguir pensando sobre qué es la pintura y cómo lo representa Equipo Crónica, y también creo que forma parte de su estrategia de apertura y de comunicación visual. Como lo comenta Tomás Llorens, a propósito de esta profusión de imágenes variopintas, escribía que eran imágenes pintadas y además pertenecientes a una tradición generalmente apreciada positivamente por la vanguardia culta europea. Así que poco a poco el tema de la función misma de la pintura, de los condicionamientos semánticos inherentes al sistema semiótico de la pintura de vanguardia, la única reconocida en este momento como bella arte por el público de la high culture, aparece como un tema dominante en la producción de Equipo Crónica. Entonces me acerco a unos elementos de conclusión a raíz de esta última imagen del perro de 1970. Y en esta imagen, primero lo que quiero
puntualizar es este motivo del derrame de pintura que tenemos en el perro gigante detrás del autorretrato de Solbes y Valdés que aparecen aquí a la derecha, en primer plano. Este derrame, otra vez, creo que es como una metonimia de esta reflexión sobre qué es la imagen, qué es la pintura, que querían señalar siempre los dos artistas del equipo. Es decir, que muestran una imagen de una pintura que está en proceso de realizarse, se autorrepresentan. Entonces aquí también recuperamos el tema de la pintura especular, claro. Y cito, a propósito de esta imagen, una entrevista que cita el propio Ricardo Marín Viadel en uno de sus trabajos. Es una entrevista de 1971 en la que el equipo indica por qué va citando a estos autores del siglo de oro. Pretendemos dar una visión crítica, pero no de aquella época, sino de nuestra realidad actual. Nosotros utilizamos imágenes de nuestra cultura y las hacemos cotidianas al trasladarlas a nuestra época. Las combinamos con otros elementos totalmente actuales con los que pretendemos ofrecer nuevos contenidos críticos de nuestra realidad actual. No pretendemos criticar la concepción de la monarquía de Velázquez, ni la concepción religiosa del Greco, ni cualquier otra cuestión de aquel tiempo. No tratamos de corregir su obra, que nos entusiasma. Ellos son indiscutiblemente los verdaderos pintores españoles. Se ha creído que nosotros íbamos a criticar a Greco o a Velázquez, cuando en realidad lo que hacemos es manipular las imágenes y toda la cultura que ellos han ofrecido. Y entonces, a modo de conclusión, lo que quería precisar es cómo funciona esta doble manipulación. Es decir, que por un lado tenemos al régimen franquista que, como espero he intentado demostrar, manipulaba las imágenes del siglo de oro, pero a base de una desemantización de lo que es la imagen, una pérdida de lo que en términos de Walter Benjamin denominamos el aura de la imagen como obra de arte, y por otro lado esta nueva manipulación que estaba realizando el equipo Crónica para poner en escena esta primera manipulación y, claro, denunciarla, criticarla. Ya está, gracias. ¿Alguna pregunta? Ahora se escucha. Gracias, Marión. ¿Algunos de ustedes quieren hacer alguna pregunta, alguna apreciación? Bueno, pues yo te voy a hacer una apreciación que se me ha venido a la mente mientras veía, seguía tu ponencia. Y fíjate, no había sido consciente ni cuando he estudiado en la universidad a equipo Crónica, ni en la exposición, y de repente quería saber un poco, ¿no? esto que me ha venido. Igual es una tontería, también lo digo. Resulta que estaba pensando yo mientras veía, digo, ¿cómo pierden todas las figuras ese halo de naturalidad y de movimiento que tienen en las obras originales al extraerlas y manipularlas en su obra, y se cargan de bueno, que son muy estáticas, que se vuelven como muñecos, vamos a decirlo de alguna manera? Entonces, supongo que, claro, eso ellos lo tenían claro, no es una cuestión casual, ¿no? Despojarles de el humanismo que tienen, la humanidad que tienen en la obra original. Sí, creo que para contestarte hay dos elementos. El primero tiene que ver con la técnica que utilizan,
que utilizaban, es decir, que alejarse del genio, de la pincelada que podían tener estos maestros del siglo de oro y pasar a esta nueva técnica inspirada en este pop de serigrafía y de colores lisos, de contornos muy determinados, pues claro, primero en la materia prima, en la pincelada misma, pues vas perdiendo lo que le daba movimiento a la imagen. Y luego creo que desde el punto de vista de la intención estética, pues lo hacían adrede, es decir, que cambiar el modo mismo de expresión de cómo vas utilizando los pinceles, la pintura, los matices, etcétera, pues le da a la imagen este aspecto como de, sí, dices muñecas, de como cierta, una imagen fría, ¿no? Estática, algo hierática, que tiene que ver con esta denuncia de la manipulación propagandística, creo. De acuerdo, gracias. De todas formas, en este cuadro, ellos no son tan estáticos. ¿No? Como en... No, ellos es tienen verdad. más, no sé, realismo, vamos claro, a decir. Sí. Muchas gracias, Marión. Yo me he perdido una parte, perdón, de la conferencia, luego la veré, porque está grabada. Primero, muchísimas gracias por la ponencia, ha sido súper interesante. No sé si en ese periodo que me he perdido has hablado un poco más del marco teórico que encierra la producción de Equipo Crónica, porque sé que has mencionado a Walter Benjamin al final, pero no sé si podías hablar un poquito más de Umberto Eco, ¿no? O algunos teóricos que están presentes en esta obra. Sí. A modo de introducción, cuando presentaba este brevísimo retrato de lo que fue el Equipo Crónica, citaba básicamente a Tomás Llorens y Valeriano Bozal, que acompañaron al equipo, como lo decía, incluso en su trabajo cotidiano, ¿no? De cuando se reunían en el taller cada día para reflexionar sobre, bueno, ahora a partir de qué imagen vamos a trabajar, que consideraban la pintura no como un arte, sino como un oficio, es el título de una de sus series, por ejemplo. Y respecto al marco teórico, pues sí, la verdad es que ellos eran, bueno, como nuestro querido Greco y Velázquez, pintores eruditos, es decir, que leían mucho, compartían mucho de la teoría de la imagen de los años 60 a base de lecturas inspiradas por el marxismo y sobre todo la semiótica. Es decir, que la referencia que haces a Eco es totalmente pertinente y eso, por ejemplo, lo encontramos mucho en los escritos teóricos de Llorens, que acompañó el inicio del grupo, y hay páginas sobre cómo se debe entender la imagen. Hay un texto programático famoso escrito por Llorens, incluso en francés creo, sobre el distanciamiento, del distanciamiento, basándose en las teorías del teatro de Berch de los años 20, sobre cómo tienes que mantener una distancia entre tu producción y cómo lo destinas a tu público, para que el público tenga luego la posibilidad de reflexionar a sí mismo sobre qué es el arte. No imponer un producto cultural que solo vas a consumir, sino darles al público elementos para que él también pueda seguir con sus propios pensamientos. Entonces, toda la reflexión teórica de Equipo Crónica en torno a la imagen se inspira, para contestarte, en estas teorías sobre la imagen entendida a partir de las teorías de la lingüística, es decir, aplicar, ¿no?, estas teorías de Saussure a la imagen, pensar la imagen como si fuese un texto semiótico. Y otro componente teórico fundamental en Equipo Crónica es su compromiso político. Entonces, claro, y cómo fueron vigilados por su
inclinación marxista, comunista, que claro, no podía corresponder con el ambiente general. A mí me parece que es muy interesante que seguramente en el futuro más inmediato se va a abordar cómo podría, no lo que digo una tontería como una catedral, pero reflexionar sobre cómo el despojar a la obra, sobre todo porque la estás poniendo a tu obra siendo una original tuya. Cuando haces eso, despojas a la imagen de toda obra. Tanto al final solo la estás reduciendo a un icono, que es un poco como funciona el actual lenguaje tan conocido por todo el mundo y que bebe sobre todo dentro de la cultura popular, igual que subía la cultura pop de la prensa y de los medios de comunicación, el tema de los memes. Claro. Es como si ellos hubieran anticipado 60 años, 50, 60 años al fenómeno de los memes, un medio de transmisión viral de una imagen, un concepto con el que creas un nuevo lenguaje viral, que todo el mundo de un vistazo entiende, solo con ver una imagen que no tiene nada de otra. No sé si eso algún día se enlazará a esos públicos. Sí. Pero creo que tienes la razón y es muy pertinente, pero queda por estudiar, ¿no? Porque, como lo decías incluso cuando estabas enseñando esta imagen del retrato ecuestre del conde duque de Olivares, es decir, que actualmente si enseñas esta imagen, ¿quién lo va a reconocer? Y sin embargo, como lo dices en el tema iconográfico de los memes, que cómo van circulando imágenes que ya ni siquiera se relacionan con su contexto de origen, sin embargo van cobrando otra vida. Es decir, que hay toda una teoría derivada de los cultural studies sobre cómo una imagen llega a obtener su propia vida. Es decir, que desvinculada de lo que podía significar cuando fue creada, ahora tiene otra vida. Hay cierto paralelo, si me permites, cuando estamos observando como un altar en un museo, que ahora está en otro lugar, tiene otro objetivo de contemplación que la mayoría de las veces ahora desvinculado de su función litúrgica original. Y ahora son imágenes que, adaptándose al contexto cultural que es el nuestro, van cobrando otro significativo, creo. Pero con el tema de los memes, que también viene con texto, siempre hay creo que otra dimensión, ¿no? Sí. Veo que no hay más. No sé si quieres añadir algo más. Yo no. He hablado suficiente. Y perfectamente, la verdad. Bueno, enhorabuena. Pues nada, entonces es la última ponencia de la mañana. Muchas gracias, Marión. Gracias. Y tenemos ahora un receso hasta las 4:30, que será una conferencia online porque la persona no ha podido desplazarse hasta Toledo. A Michelle Dalmas. Bueno, pues espero que esta primera parte haya sido atractiva y yo creo que sí, ¿no? Que ha tenido estas dos conferencias de José Luis Rus y Marianne Legore, muy interesantes y nos han puesto sobre la mesa al equipo Crónica y ahora vamos a seguir diseccionándolo poquito a poco para conocerlo más. Nos vemos a las 4:30, aquellos que podamos. Muchas gracias.